Nací en Nueva York, 1946, padres cristianos. Camino como un gángster, hablo como un gángster. ¿Por qué? Porque eso es... Nueva York, eso es Brooklyn. Malcolm X fue asesinado. Fue abatido por 10 balas. Era una mañana muy fría. Miles de personas estaban en la calle para escuchar a Malcolm, para verle. Estábamos en el tejado, yo y otros 2 o 3, y su fuente de seguridad nos vio en el tejado y nos dijo que bajáramos. Es algo que ocurrió en ese momento. Assalamu alaikum, Sheikh Khalid Yasin. Estamos muy contentos de tenerte con nosotros. Quiero empezar con ¿quién es Khalid Yasin? ¿Y puedes hablarnos brevemente de tu vida? Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulullah. Nací en Nueva York en 1946, padres cristianos, y crecí como en una situación de orfandad, aunque tenía padres. Acepté el Islam en 1965 de una personalidad muy digna, con el nombre de Sheikh Daoud Ahmed Faisal. 1965 fue el mismo año en que Malcolm X fue asesinado, así que fue asesinado en febrero y yo me hice musulmán en octubre. ¿Cómo era tu vida con respecto a la fe? ¿En qué creías? Bueno, el cristiano, quiero decir, las casas de acogida en las que estuve, cada una de ellas tenía diferente persuasión del cristianismo. Podemos decir que era como un buffet. Así que metodistas, episcopales, baptistas, así que tenía todo el espectro. En el momento en que yo tenía 16 años y luego entré en el servicio militar y estuve en las Fuerzas Aéreas durante 2 años y medio. Por lo tanto, cuando estuve en el servicio militar, la religión católica era la más dominante. Y así tuve ocasión de ir a hablar con un cura, porque yo pensaba que, ya sabes, el cura es una persona que puede ser tu mentora o lo que sea. Y entonces vi algunas inconsistencias en eso, así que probé suerte con el catolicismo, pero era demasiado rígido, demasiado místico, demasiado europeo, demasiado clínico. Y luego hubo tremendas contradicciones dentro de la Iglesia Católica que se manifestaron más tarde. ¿Puedes hablarnos de algunas de esas contradicciones? Mientras estaba en las Fuerzas Aéreas, todavía estaba intentando practicar el cristianismo. Ya sabes, de manera tradicional. En algunas formas no tenía sentido para mí cuando tenía 7 años, pero simplemente lo aceptas porque te lo dan. Pero había problemas que no tenían sentido. Como por ejemplo... Bueno, Jesús siendo Dios y su propio hijo a la vez, eso no tiene sentido para mí. Y también, de alguna manera, Él es la personalidad del Espíritu Santo, así que ya sabes, la Trinidad. Todo esto de los 3 en uno, este concepto de 3 personas separadas en una persona, pero un solo Dios, simplemente no tenía sentido para mí. ¿Y cómo empezó tu viaje hacia el Islam? A los 17 años, recuerdo que iba en tren, vi esta carta, era el New York Times. Y el New York Times hizo una publicidad de una página completa o imprimieron la carta de Malcolm de la Meca. Me recuerdo leyendo esa carta y en esa carta Malcolm mencionó palabras como la Meca. Ya sabes, el profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam mencionó la Kaaba, mencionó el Corán. Así que dijo esas 5 o 6 o 7 cosas en esa carta, Hajj, Arafat, y nunca antes había oído esas palabras. Así que en ese momento no teníamos redes sociales. Si eras afortunado como una persona joven, y yo fui uno de esos jóvenes afortunados, tenía un conjunto de lo que se llamaba en aquella época la Enciclopedia Británica. Así que fui a la enciclopedia y miré esas palabras. Eso fue todo. Nunca había visto esas palabras. Cuando entendí esas palabras, entendí por qué Malcolm estaba conmovido. Comprendí por qué no podía poner la marcha atrás. Así que estabas muy inspirado por él. ¿Conociste a Malcolm X? Así que empecé a buscar sobre esta nación del Islam, de la cual él evolucionó. Empecé a fijarme en sus palabras y en su viaje a la Meca, y justo antes de que fue asesinado, tuve la oportunidad de asistir a una de sus charlas en Harlem. Y era una mañana muy fría. Creo que habló desde el Hotel Teresa, que ya no está allí, y yo era una de las personas que estaba allí. Miles de personas estaban en la calle para escuchar a Malcolm, para verle. Le vimos, vinimos. Estábamos en el tejado, yo y 2 o 3 más. Y su fuente de seguridad nos vio en el tejado y nos dijo que bajáramos. Bajamos y, por supuesto, teníamos mucho frío. Y nos llamó y le dimos la mano, y cuando miro atrás ahora, eso fue muy memorable. Es algo que ocurrió en ese momento. Malcolm era
eléctrico. Ya sabes, tenía una personalidad que los afroamericanos nunca habían visto. Pero Malcolm tomó su shahada. Fue asesinado en febrero de 1965. Yo tenía 17 o 18 años y entonces fue asesinado en febrero y yo me hice musulmán en octubre. ¿Y cómo tomaste tu shahada? Había un amigo mío llamado Zakaria Rashid, que Alá tenga piedad de él. Así que fui a reunirme con su padre. Y el nombre de su padre era Alwan Rashid. Que Alá tenga piedad de él. Era un intelectual muy inusual. Persona de pensamiento poderoso. Y me envió a ver a Sheikh Daoud Ahmed Faisal de la Misión Islámica de América. Y en septiembre, el 5 de octubre de 1965, en la Misión Islámica de América me hice musulmán. Así que nunca pasé por la nación del Islam. Tomé mi shahada directamente. Y entonces podemos decir, mi evolución islámica empezó en octubre. ¿Cómo tu familia y la gente de alrededor reaccionaron ante tu conversión al Islam? Esto empezó con mi padre. No conocí a mi padre hasta los 22 años, que es cuando lo conocí. Creo que falleció cuando yo tenía 27 años. Así que no lo conocí hasta que él murió y entonces le enterré. Tuve la suerte de tener una buena relación con él antes de que muriera. Y me pidió que lo lavara y lo enterrara, como lavamos y enterramos a los musulmanes. Me pidió que le lavara porque yo era un imam en ese momento. Y mi hermana le dijo que yo era el responsable de que cuando la gente fallecía en mi comunidad, yo era la persona que hacía el lavado y el entierro. Ojalá él hubiera aceptado el Islam, pero tal vez a su manera lo hizo porque tuvimos varias conversaciones. Y en segundo lugar, mi madre nunca se resistió al Islam. Ella me dijo, hijo, si tú crees que esta forma de vida te va a convertir en una persona mejor, simplemente vea por ello, pero no seas un seguidor ciego. Eso es lo que ella me dijo, y mi madre estaba allí, aceptó el Islam 11 años antes de morir. Y así mis hermanas, mis hermanos tuvieron varias reacciones, pero a lo largo del tiempo hizo que eso pasara. No voy a decir que fue por mi madurez. Básicamente al final acabé convirtiéndome en algo así como el consejero de mi familia. Así que hoy, lo que el Islam me dio con los miembros de mi familia en general, he sido capaz de ser su mentor. Aunque no estuvieran de acuerdo, moralmente me convertí en el mentor de la familia. Y hoy tengo unos 151 musulmanes en mi familia. Es un número increíble. ¿Cuál de esas conversiones fue la más especial para ti? Mi madre, la aceptación del Islam de mi madre probablemente valió. Si eran 70.000 o 75.000, no igualarían a mi madre. E irónicamente, la persona que realmente le dio a mi madre la shahada no fui yo. Mi madre me estaba siguiendo, ella me apoyaba, me respetaba. Probablemente durante 25 o 30 años, pero fue mi mujer somalí la que en realidad le dio la shahada, y mi mujer somalí no hablaba mucho inglés, fue su trato con mi madre. Mi madre me dijo que un día ella quería ir a la iglesia, ella no sabía lo que eran las iglesias. Así que Amina le dijo, madre, te llevaré a la iglesia. Así que mi madre dijo, ¿tú me vas a llevar a la iglesia? Amina la llevó a la iglesia. Cuando llegaron ahí, mi madre le dijo a Amina, ¿vas a esperarme en el coche? Amina dijo, no madre, voy a entrar a la iglesia contigo. Amina lleva hijab completo, como las chicas somalíes. Amina se sentó en la iglesia con ella hasta que mi madre se levantó y luego Amina la condujo hasta casa. Y mi madre me dijo que esa fue la experiencia más profunda para ella. Que esta chica somalí que lleva hijab completo, mi madre le dijo, ¿tienes permiso para hacer eso? Y Amina le dijo, madre, esto es una iglesia y estoy sentada contigo. Si dicen algo malo, diré Astaghfirullah. Si dicen algo bueno, diré Alhamdulillah. Este fue su simple razonamiento para ir con mi madre, a la que trataba como a su madre. Fue esa experiencia acumulada la que hizo que mi madre se sintiera cómoda para hacer la shahada. Y cuando vine de Europa, Amina tenía a mi madre sentada en la entrada. Ella ya le había hecho dar la shahada. ¿Es cierto que eras un pandillero? No, nunca fui un pandillero. En primer lugar, me crié en hogares de clase media, no fui un producto del gueto, debido a los hogares de acogida en los que estuve, que eran hogares cristianos de clase media. Así que en mi juventud no pertenecía a las pandillas, incluso me hice musulmán a los 18. Así que no había nada que me convirtiera en miembro de una pandilla, pero camino como un gángster, hablo como un gángster. ¿Por qué? Porque eso es Nueva York, eso es Brooklyn. Y metamorfosearse es parte de nuestra cultura. Creo que para algunas personas, ellos dicen que el sheikh es como, a veces habla como un gángster. Ellos dijeron eso, pero yo nunca confirmé eso. No, nunca lo he hecho.
¿Puedes hablarnos de un recuerdo que no puedas olvidar? Puedo recordar ser invitado a un grupo de iglesias. Y me invitaron porque había dado una charla llamada Jesús, el profeta de Alá, y por eso estaban muy interesados en saberlo, de cómo llegamos a esa perspectiva de Jesús, el profeta de Alá. Había alrededor de 600 personas en esta iglesia. Hablé con ellos unas 3 horas. Y el cura, el reverendo, empezó a ver que tal vez estaba teniendo un poco demasiado de influencia con su congregación. Y él interrumpió y dijo que hemos llegado más o menos al final de nuestro programa. Pero algunas personas dijeron, no ha terminado. Así que nos mandó al sótano. Así que la mayoría de la gente se fue. Quizás cerca de 200 personas se quedaron y hablamos un poco más. Bueno, en esa discusión final, yo les estaba enfatizando sobre la unicidad de Alá, sobre la distinción de Jesucristo, sobre Mohammed, la paz y la bendición sean con él. Y el paralelo del Islam y la escritura y el paralelo de Mohammed sallallahu alaihi wasallam y Isa alaihi salam. Y entonces les pregunté que por lo que habéis oído, ¿dais testimonio que no hay nadie para adorar excepto Dios Todopoderoso? Y al menos 80 de ellos dijeron que sí. Cuando les pregunté por Mohammed sallallahu alaihi wasallam, dijeron sí. Yo les dije, virtualmente os habéis convertido a musulmanes. Bueno, ellos estaban como sorprendidos. ¿Cómo podemos ser musulmanes si somos cristianos? Bueno, sois cristianos por adoctrinamiento y por afirmación. Os habéis convertido en musulmanes. Ahora, ¿cómo vais a conciliar eso? Ese no es mi trabajo. Ahora, mira eso. Mira su comportamiento en la invitación y mira su respuesta en la iglesia. Así que si eso ocurrió y yo fui testigo de ello, basta con ver ese fenómeno en todo el mundo. Si los musulmanes pudieran interactuar con los cristianos y si fuéramos capaces de tratar a los cristianos como ellos me trataron a mí, creo que las cosas pueden ser diferentes. ¿Qué te ha impresionado más del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Era el hecho de que el profeta no se le permitió relajarse por parte de Alá. No se le dio tiempo para relajarse. Si estudias la sira del profeta sallallahu alaihi wasallam de esos 13 años y todas las batallas que supervisó y las batallas en las que participó y los tratados que había escrito o que le fueron dados por Gabriel para ser escritos o lo que sea, si te fijas en su vida, fue un no parar. Y es increíble cómo esa tasa de actividad constante en un individuo cuyo trabajo era entregar el mensaje, regular al pueblo, actuar como juez, actuar como árbitro, inspirar al pueblo, educar al pueblo, ser un guerrero, un general, un jefe de estado, un esposo, un amigo. ¿Cómo hace eso? Es por su wahi, es porque Dios lo dispuso así. ¿Cuál es el mayor error en la enseñanza de la religión? Adoctrinar a la gente. No hay que adoctrinar a los niños para que coman dulces. No hace falta adoctrinar a los jóvenes para que usen sus teléfonos. Este teléfono móvil, nadie sale de casa sin él. Es lo primero que miran cuando se levantan por la mañana. Así que este incentivo que tienen, esta relación que tienen con estos teléfonos y estas redes sociales, si hiciéramos el Islam algo así de atractivo, conectar el Islam con eso va a fluir. Pero tenemos la generación mayor empezando a decir, oh, la tele es haram, o el cine es haram, o el teléfono móvil es haram, y así asustas a los niños porque no entiendes algo. Así que creo que hoy, si los padres pasaran más tiempo con sus hijos y las madres pasaran más tiempo con sus hijas, aceptando unos a otros, tolerándose mutuamente, hablando de los problemas juntos, utilizando juntos la misma tecnología, animándose unos a otros, finalmente, el Islam como fe, como disciplina, se convertirá en parte de la tecnología, será parte del fenómeno industrial. El Islam estará allí, no será algo separado. Si tuvieras la oportunidad de hablar a todos los no musulmanes del mundo, ¿qué te gustaría decirles? Hay un versículo del Corán, porque hoy todo el mundo se siente desafiado, no sabemos qué hacer, estamos frustradas, las personas están emocionales, no tienen respuestas. Y eso lleva a la depresión, lleva a la ira. Hay un versículo del Corán en que dice, Allah subhanahu wa ta'ala dice, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Creo que se trata de la 16ª sura, 90 versículo del Corán. Y luego hay un hadith del profeta, un dua del profeta sallallahu alaihi wasallam, que nuestra madre Aisha, ella
Dijo que el profeta solía recitarlo después de cada oración. No todos los días, sino después de cada oración. Y era: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. La traducción es: Oh Alá, busco refugio en ti de la ansiedad y la pena, de la falta de fuerzas y de la pereza, de la cobardía y de la tacañería, y de ser dominado por las deudas y de la opresión de los hombres. Oh Alá, satisfáceme con lo que es lícito para alejarme de lo que es ilícito. Y con tu gracia y tu magnitud, hazme libre e independiente de todos y de todo lo que no seas tú. Así que si el profeta sallallahu alaihi wasallam solía recitar esto después de cada oración y él es un profeta, me parece que esa debería ser una de las oraciones que cada uno de nosotros recite.